Buenos días, mucho gusto, qué gusto de verles aquí y tan temprano, ¿verdad? Permítanme un segundo, porque de repente me pierdo un poquito. Muy bien, ya estamos aquí y estoy agradecido con Dios por este tiempo que me permite estar hoy en la mañana con ustedes. Quiero empezar contándoles esta historia. Es una historia muy breve. En una ocasión, una multitud se había reunido en el centro de la ciudad. Esta multitud tenía curiosidad de escuchar a un hombre. Este hombre empezó a hablar. Este hombre habló muy bien. Sentía una fresca unción del Espíritu Santo. Este hombre habló con convicción y también habló con mucha claridad. Y su discurso llamó la atención a la gente que le estaba escuchando. Pero la noticia de lo que este hombre estaba hablando acerca del Señor Jesús rápidamente llegó a los hombres que tenían el poder. Y estos hombres se sintieron muy incómodos con el mensaje que tenía este hombre, este joven. Pronto se fueron sobre el joven diciendo que estaba agitando a la gente. Lo acusaban de estar agitando a la gente. Y él y su compañero de ministerio pasaron la noche bajo custodia policial, es decir, fueron llevados a la cárcel y al día siguiente tenían que enfrentar un interrogatorio por causa de las autoridades. Aún así, el valor de estos hombres pues no había sido en vano y aunque habían arrestado a Pedro y a su compañero Juan, muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron y el número de aquellos hombres era como de 5,000. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4. La persecución en forma de arresto de Pedro y de Juan finalmente no detuvieron el avance del Evangelio porque tanto los mensajeros como el mensaje surtieron el efecto deseado. ¿Qué tenemos que pensar de esto? Bueno, quiero contarles algo más reciente, mucho más reciente. Nunca imaginaríamos nosotros que la persecución se daría un país en donde hay todas las libertades. Estoy hablando de los Estados Unidos, un país mayoritariamente protestante y evangélico. Era un país cuna de misioneros. Muchos de los misioneros que llegaron a nuestro México llegaron de Estados Unidos y muchos también llegaron inclusive de Inglaterra, ¿verdad? Pues ahora fíjense, mis hermanos, que se está dando precisamente esta situación de persecución en los Estados Unidos. Y empieza muy levemente, con pasteleros, con tiendas de arreglos de flores, gente que vende flores y fotógrafos. ¿Por qué? Porque estos pasteleros, personas que venden flores y estos hombres que se dedican a la fotografía, no están de acuerdo en participar o prestar sus servicios a reuniones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces empiezan ellos a ser llevados a la corte por esa situación. Y ya aún se está escuchando que la exposición bíblica fiel, la exposición bíblica correcta, en un momento más adelante puede ser considerada como un discurso de odio. Imagínense. Ahora, en nuestro país, en nuestro México, realmente no ha sido así, ¿verdad? Realmente nosotros nunca hemos tenido una gran libertad en la exposición, aunque hemos estado conquistando bastantes terrenos. La llegada del Evangelio a México siempre ha estado marcada por la persecución. Fíjense ustedes, desde 1824 ya se había declarado en la Constitución mexicana, ya se había establecido que nuestro país iba a ser una república católica y sin libertad de cultos. Entonces, la práctica pública de cualquier tipo de enseñanza religiosa que no fuese la enseñanza católica romana iba a quedar constitucionalmente prohibida. Tiempo después, el presidente Benito Juárez, que venía con un pensamiento muy liberal, este presidente creyó que las doctrinas y las enseñanzas protestantes
podrían contrarrestar la ignorancia y la falta de educación del pueblo de México. Entonces, el presidente Juárez se volvió un promotor del protestantismo y nunca debemos de olvidar o debemos de recordar siempre aquellas palabras que tenía él en su mente y eran las palabras de su ideal. Él escribió esto: desearía que el protestantismo se mexicanizara, pues los indios necesitan una religión que los obligue a leer y no a gastar su dinero en veladoras para los santos. Existe un hombre actualmente, es un investigador y es un sociólogo mexicano, Carlos Martínez, también es periodista. Y déjenme contarles algo, este hombre del que les voy a hablar ahorita, Carlos Martínez, ah, él y yo fuimos compañeros, fuimos a la misma iglesia cuando éramos muy, muy jóvenes, ¿verdad? Él ya se destacó en estas cuestiones del periodismo y de la investigación, y sobre todo de la investigación histórica. Bueno, este hombre, Carlos Martínez, hizo una investigación de otro personaje muy, muy importante para el protestantismo mexicano. Y quiero citar algo que Carlos Martínez escribió acerca de este personaje. Dijo: en ese tiempo fue Manuel Aguas, un sacerdote dominico, quien a través del estudio de la Biblia, allá por 1868, se convirtió al protestantismo. Muchos lo han denominado el Lutero mexicano. Manuel Aguas fue un pastor muy eficaz y se le considera, a este ex sacerdote dominico, se le considera uno de los precursores más destacados del protestantismo en nuestra nación. Pues este hombre, Manuel Aguas, ex sacerdote católico, al igual que muchos otros pastores evangélicos que surgieron, pastores evangélicos mexicanos que surgieron en aquella época, ellos en la propagación del evangelio tuvieron demasiada oposición, mucha oposición, pero la proclamación de las buenas noticias de Jesucristo y el testimonio que ellos tenían de sus personas, el testimonio, su buen testimonio, dieron buenos frutos. Y ahora tenemos un número creciente de iglesias evangélicas diseminadas por todas las ciudades y por todos los campos de nuestro país. Fíjense ustedes, es increíble que el protestantismo y las iglesias evangélicas lograran sobrevivir en un país que sigue siendo predominantemente católico. Podría considerarse casi como un milagro que aún con la oposición desde hace 5 siglos, desde hace 4 siglos, la oposición de la Inquisición española aquí en el territorio mexicano y los esfuerzos del catolicismo romano a lo largo de los siglos, pudiera surgir y se pudiera desarrollar una iglesia evangélica nacional, una iglesia autóctona. Ciertamente, las iglesias evangélicas han sido apoyadas por iglesias hermanas de otros países y también por misioneros de otros países. Y a pesar de que muchos consideran que nuestras creencias o que las creencias de la Biblia pueden ser ilógicas, pueden ser irracionales, es sorprendente cómo la iglesia evangélica se ha mantenido en medio de mucha oposición y sigue creciendo. Déjenme decirles, mis queridos hermanos y hermanas, nuestra situación actual como iglesia, pues sigue siendo difícil. Muchos de nuestros mensajes evangélicos y muchas de nuestras doctrinas están bajo ataque. Será solo cuestión de tiempo antes de que algunos de nuestros pastores, por predicar la verdad bíblica, se encontrarán bajo ataques y también bajo persecución. Pero esto no debe de extrañarnos. ¿Por qué? Porque cerca de 2000 años esto ha sucedido siempre. Históricamente lo podemos ver. Todos los que se identifican con Cristo en este mundo han sido perseguidos y pues la persecución ha sido la experiencia normal de aquellos que seguimos a Jesús. Si ustedes y nosotros, si damos una leída al libro de los Hechos, vamos a ver que la persecución por el Evangelio
no solamente se toleraba en la iglesia primitiva, aún también se esperaba, ¿sí? El apóstol Pedro aprendió la lección, lo que les expliqué al principio, la breve historia, ¿verdad? Esta está narrada en Hechos capítulo 4. Y nuevamente en Hechos capítulo 5 se vuelve a ver persecución. Esteban fue apedreado, si leemos Hechos capítulo 7. Y fíjense ustedes, después de Hechos capítulo 3, 22 de los 25 capítulos mencionan actos de persecución en contra de la iglesia y en contra de los hermanos. Entonces, la historia de la iglesia primitiva siempre giró en torno a la oposición y la opresión. El apóstol Pedro escribió: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobreviene para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciera. 1 Pedro capítulo 4 por el versículo 12. Y déjame decirte, bueno, tal vez tú no hayas tenido este tipo de experiencias y tal vez te pueda sorprender este asunto de la persecución. Y a lo mejor solo has escuchado lo que está sucediendo en la iglesia en Corea del Norte, en China o en países de religión musulmana muy, muy estricta. Sin embargo, muy pronto nuestras experiencias, nuestra vida, nuestra forma de vida como creyentes evangélicos en el país como México se va a ajustar a lo que es normal para la verdadera iglesia en otros lugares. Estoy hablando, por ejemplo, de la persecución en Afganistán, la persecución en Corea del Norte, la persecución en Somalia, la persecución en Libia y aún en algunos territorios de nuestro país. Tal vez pronto nos daremos cuenta de que cuando proclamemos un evangelio puro y enseñemos lo que dice la Biblia, el mundo no nos va a recibir bien. Para los cristianos, lo realmente extraño es que no seamos perseguidos. Es correcto esto de la persecución y de la tribulación. Bueno, el mismo Señor Jesucristo nos dijo: un siervo no es mayor que su amo. El Señor Jesús dijo: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Juan capítulo 15. El apóstol Pablo también lo advirtió. El apóstol Pablo escribió: ciertamente, todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Entonces, aceptar la persecución por causa del evangelio, esto es el cristianismo. Tenemos que recordar también allá en Hechos capítulo 14 cómo enseñaron Pablo y Bernabé a las nuevas iglesias. Les dijeron que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de Dios. Pero también algo que tenemos que pensar es que tanto arrestos como avances, como logros, van juntos, como lo demuestra la historia. Y si ustedes leen historia de la iglesia y si ustedes que están estudiando historia de la iglesia, se van a dar cuenta de que sufrir oposición, sufrir persecución, no significa nunca que el avance del evangelio se detenga, se obstaculice. De hecho, lo que aprendemos tanto del apóstol Pedro como del apóstol Juan y de la vida del apóstol Pablo y de la vida de nuestro Señor Jesús es que el arresto, es decir, la persecución y el avance del evangelio siempre van a ir juntos. ¿Por qué? Porque la historia la ha marcado nuestro invencible Dios. Lo mismo es cierto hoy y lo mismo será mañana. Descubriremos que nuestra oposición y aflicción, aunque difíciles y tal vez puedan ser dolorosas, serán buenas y traerán mucho fruto. Tal vez llegue el momento en que nos pareceremos cada vez más al primer siglo, cuando el evangelio fue atacado por todos lados, pero se extendió por todas las provincias romanas y más allá, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo sabía esto perfectamente porque él les escribió a los hermanos de la iglesia de Filipos. Lo voy a leer. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que lo
que me ha sucedido realmente ha servido para hacer avanzar el Evangelio, de modo que sea sabido en toda la Guardia Imperial y en todos los demás que mi encarcelamiento es por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, habiendo adquirido confianza en el Señor por mi encarcelamiento, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto le escribe el apóstol Pablo a los filipenses casi al inicio de su epístola, capítulo 1. Entonces, mis hermanos, una cosa tenemos que tener bien clara. No se puede detener el Evangelio. De hecho, cuando se persigue y se encarcela al creyente que declara con valor las buenas noticias de Jesús, esto va a propiciar, esto ayudará a que crezca la iglesia y se siga propagando el Evangelio. Pueden poner esposas en las manos de los mensajeros del Evangelio, pueden poner grilletes en los pies de los mensajeros, pero el mensaje seguirá corriendo. Pablo se lo dijo otra vez a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 8 y 9 le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Grabemos esto, la palabra de Dios no está presa. Pero algo también tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Nuestro mensaje no se difundirá si nosotros seguimos buscando el primer lugar en la mesa. El mensaje no se difundirá correctamente si seguimos pataleando, si seguimos peleando o como seres humanos así, como creyentes inmaduros haciendo berrinche. Los que se quejan, los que no están de acuerdo con muchas cosas, los que siempre están llevando la contra a los liderazgos o a las iglesias, no brillarán en medio de una generación que dice la palabra de Dios que es una generación torcida y perversa. Más bien son aquellos que abrazan con alegría el sufrimiento, pero por el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, también enseña, dice él en 1 Pedro capítulo 4, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros responder? Bueno, tenemos que tomar en cuenta siempre que los cristianos nunca seremos un pueblo violento, ni siquiera en la oscuridad de una celda o de una cárcel. No nos quejemos aunque la sociedad en la que vivamos se una en contra de nosotros y aún en contra de nuestras convicciones. Podemos clamar, podemos estar tristes o estar de duelo, pero debajo de todo esto, debajo de todo lo que estemos sintiendo cuando estemos sometidos a algún tipo de persecución, recuerden, hermanos, que tenemos fortalezas de alegría. Incluso en los días peores y los días más solitarios, podemos encontrar el regocijo. Porque sabemos que los días de sufrimiento pueden ser muy buenos días para el avance del Evangelio, como les escribía el apóstol Pablo a los filipenses. Tenemos grandes motivos para ser optimistas acerca del mensaje de salvación, para aceptar con alegría tal vez hasta el saqueo de nuestras posesiones e incluso de nuestras propias libertades. Después de todo, pueden quitarnos nuestras libertades civiles, embargar nuestros bienes, difamar nuestros propios nombres, pero nunca nos podrán quitar nuestro tesoro, que es una posesión mejor y más duradera. Entonces, no nos sorprendamos, hermanos, no retrocedamos. En cambio, bien cimentados en las promesas eternas de Dios, bien armados de gozo en el Señor y bien seguros de la victoria final, nos preparamos para cualquier oposición que venga. El escritor de Hebreos dijo esto y con esto quiero cerrar este tiempo. El escritor de Hebreos escribió, recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio,
cuando aceptaron la buena noticia, a pesar de eso, nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente. Y en otras ocasiones, ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Esto lo pueden encontrar en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 34. Y yo hice la lectura en traducción lenguaje actual. Y entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, estemos preparados y tampoco desmayemos en esto que nos toca de la proclamación del Evangelio. Vamos a orar.